60 días. No 6 años, no 6 meses. 60 días para que el cártel más violento del hemisferio occidental, organización que durante 15 años operó como un estado paralelo en 4 continentes, perdiera al fundador, al segundo al mando, al jefe de propaganda y al operador financiero principal en una sucesión de golpes que ningún cártel mexicano había sufrido jamás en ventana tan corta. Y antes de esos 60 días, otra década y media de pérdidas estructurales que vale la pena enumerar porque cada una explica por qué el CJNGE llegó a febrero de 2026 con el organigrama hueco. Esto no es la historia de una sola caída. Es la historia de cómo se vacía un imperio criminal hasta los cimientos. Empecemos por el final, que es donde está el golpe más reciente y el que cambió todo. El 22 de febrero de 2026, en la Sierra del Tigre, municipio de Tapalpa, Jalisco, el ejército mexicano ejecutó el operativo que durante 15 años todas las agencias de inteligencia del hemisferio habían intentado y fallado. Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, hombre con una recompensa de $15 millones sobre la cabeza, exagente de policía rural de Michoacán que había construido la organización criminal más expansiva de México desde 2009, fue herido durante la captura y murió mientras lo trasladaban en avión hacia la Ciudad de México. Tenía 59 años. En el mismo operativo cayó Hugo N., el Tuli, uno de los colaboradores más cercanos del jefe. La operación fue ejecutada conjuntamente por la Sedena, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, con participación de inteligencia estadounidense. En la cabaña de Tapalpa donde se ocultaba, las autoridades encontraron evidencia de protección institucional, documentos que la FGR ya investigaba desde noviembre de 2025 sobre una narconómina con autoridades municipales, estatales y federales que el propio Mencho mantenía a sueldo. Murió rodeado de objetos religiosos católicos, en una cabaña de montaña, con el cuerpo deteriorado por años de paranoia y enfermedad. El secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, declaró que se intentó capturarlo vivo y que fue abatido al responder a las agresiones. El nombre del Mencho no era un nombre cualquiera. Era la columna entera de la identidad del cártel. Era el símbolo, el mito narcocorrido, la figura que se proyectaba en videos de propaganda armada y en estatuas de santuarios clandestinos. Bajo su mando, el CJNG pasó de ser una célula regional escindida del Cártel del Milenio en 2009 a convertirse en la organización con presencia en 25 de los 32 estados mexicanos y operaciones en alrededor de 100 países. La transformación tomó apenas 15 años. En 2009 era un grupo armado conocido como los Matazetas, que se desprendió de la facción de los Torcidos tras la muerte de Nacho Coronel y la captura de Óscar Orlando Nava Valencia. Para 2015 ya derribaba helicópteros militares con lanzacohetes. Para 2020 ya producía fentanilo a escala industrial. Para 2025 ya superaba al cártel de Sinaloa en capacidad territorial efectiva. La DEA lo identificaba como blanco número 1 desde la captura del Mayo Zambada en julio de 2024. Su muerte cerró 16 años de expansión violenta y desató, en las primeras 72 horas, narcobloqueos, incendios y ataques a comercios en 20 estados, desde Baja California hasta Tamaulipas. Pero la pérdida del Mencho, por simbólica que sea, no fue ni la primera ni la más estructuralmente devastadora. Para entender la magnitud de lo que perdió el CJNG, hay que retroceder hasta el 30 de enero de 2014, en Zapopan, Jalisco. Esa noche, durante un operativo conjunto del Ejército y la Marina, fue capturado por primera vez Rubén Oseguera González, el Menchito hijo del Mencho, nacido en San Francisco, California, el 14 de febrero de 1990, ciudadano americano y mexicano por dualidad. En la finca donde lo detuvieron, aseguraron 4 armas largas, 4 armas cortas, más de 17 millones de pesos y más de $600,000 en efectivo. La reacción del CJNGE fue inmediata. 3 bloqueos con vehículos incendiados en Guadalajara. Los manuales ya estaban escritos. El Menchito fue liberado en octubre de ese mismo año por falta de pruebas, recapturado al salir del penal,
Liberado de nuevo en diciembre, recapturado en junio de 2015 en Guadalajara y mantenido en prisión hasta su extradición a Estados Unidos el 23 de febrero de 2020. Durante los 5 años que pasó preso en México, siguió controlando al TJNGE, negociando transacciones de drogas, aprobando la compra de armamento pesado, incluyendo armas de calibre 50 y granadas de 40 milímetros. El 20 de septiembre de 2024, un jurado federal en Washington lo declaró culpable de tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego. El 7 de marzo de 2025, la jueza Beriley Howell le dictó la sentencia más severa que cualquier capo del TJNG haya recibido en una corte estadounidense. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 30 años adicionales, más una multa de $6.026 millones. La jueza Howell le dijo en la cara una frase que merece ser citada porque resume lo que el CJNG perdió cuando el Menchito quedó enterrado vivo en una celda federal. La palabra líder narco se usa mucho, pero ese es usted. Le acreditó haber ordenado más de 100 asesinatos, algunos cometidos por él personalmente. Le acreditó haber supervisado el tráfico de 50 toneladas de cocaína y la producción de más de 1.000 toneladas métricas de metanfetamina. Le acreditó haber ordenado el derribo del helicóptero militar mexicano en Villa Purificación el 1 de mayo de 2015, usando un lanzacohetes para impedir su captura en el marco de la Operación Jalisco. Ese ataque mató a militares mexicanos y se convirtió en la primera demostración pública mundial de que el CJNG tenía armamento antiaéreo de grado militar. La acción fue tan grave que el gobierno mexicano declaró el episodio como un acto de terrorismo doméstico, y la Operación Jalisco se intensificó hasta convertirse en la persecución más amplia jamás realizada contra una sola organización criminal en el país. Y le acreditó algo que ninguna otra captura del CJNG implicó: la destrucción del linaje sucesorio. El Menchito era el hijo de sangre, el heredero natural, el único candidato con consenso interno automático para tomar el cártel cuando el Mencho cayera. El día que lo extraditaron, el TJNG perdió el futuro. Ahora retrocede aún más, hasta el 28 de febrero de 2015, 12 años antes del momento que estamos viviendo. En un restaurante de Puerto Vallarta, Jalisco, la Marina detuvo a Abigail González Valencia, el Queenie, también conocido como el Cachetón, cuñado del Mencho, esposo de su hermana en la lógica simétrica del clan, hermano de Rosalinda González Valencia, la esposa del Mencho, líder de los Queenies, la organización que durante años funcionó como el brazo financiero del CJNG, el cerebro económico que convertía toneladas de cocaína y metanfetamina en propiedades, empresas fachada y cuentas bancarias en 3 continentes. La Corte del Distrito de Columbia lo había acusado formalmente desde el 1 de noviembre de 2013 por tráfico de cocaína, metanfetamina y marihuana. Cuando lo capturaron, lo enviaron al altiplano y empezó una guerra legal de 10 años para evitar la extradición. Esa guerra terminó el 12 de agosto de 2025. Ese día, el gobierno de Claudia Sheinbaum extraditó a Estados Unidos a 26 presuntos narcotraficantes de alto perfil. El Queenie estaba entre ellos. Llegó a Washington para enfrentar 3 cargos: conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas, liderazgo de organización criminal continua y uso de armas de fuego. La misma jueza Howell que sentenció al Menchito tomó el caso. Si lo declaran culpable, le toca cadena perpetua. Pero la pérdida operativa para el TJNGE no se mide en años de cárcel. Se mide en lo que el Queenie sabía. El hombre llevaba décadas administrando los flujos financieros internacionales de la organización. Conocía las cuentas, los testaferros, los canales de lavado en bienes raíces, las redes de empresas fachada que operaban en California, en Florida, en Europa. Sentado frente a fiscales federales con un acuerdo de cooperación encima de la mesa, ese conocimiento se convierte en armamento contra la organización que él construyó. Y el Queenie no cayó solo. Sus hermanos siguieron el mismo camino, uno por uno, en una operación bilateral que tomó casi una década, pero que demostró la determinación de los fiscales del Distrito de Columbia. Gerardo González Valencia, capturado en Uruguay en abril de 2016,
en la ciudad balnearia de Punta del Este, donde llevaba años viviendo bajo identidad legal, fue extraditado a Estados Unidos en 2020 después de procesos legales en Montevideo. José González Valencia, el Chepa, capturado en Brasil en diciembre de 2017, mientras vacacionaba con su familia en una resort de Bombiñas, Santa Catarina. Llevaba pasaporte falso. La Policía Federal brasileña lo entregó a Estados Unidos en 2020. Fue sentenciado a 30 años de prisión por la Corte Federal del Distrito de Columbia el pasado mes de junio de 2025. Y otro hermano más, Edgar Edén González Valencia, fue capturado y extraditado en operaciones similares. El clan completo de los González Valencia, 18 hermanos en total según el conteo oficial mexicano, fue desarticulado de manera sistemática mediante una combinación de capturas en Sudamérica, México y Estados Unidos. La línea entera de Hermanos González Valencia, el clan financiero que el Mencho había escogido como infraestructura económica mediante su matrimonio con Rosalinda, fue desmantelada metódicamente entre 2015 y 2025. Cuando el Mencho murió en febrero, el equipo financiero original ya no existía. Todo estaba en cárceles federales o en juicio. El siguiente golpe en el árbol genealógico vino el 28 de mayo de 2018. Ese día detuvieron a Rosalinda González Valencia, la jefa, esposa del Mencho, hermana del Queenie, madre del Menchito. La acusaron de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con un autolavado en Puerto Vallarta. El proceso fue lento, porque siempre lo es cuando las pruebas implican estructuras financieras complejas, pero en diciembre de 2023 la sentenciaron a 5 años de prisión. Salió en febrero de 2025 por buena conducta, antes de cumplir la condena completa. Para cuando salió, ya tenía 5 hermanos y 2 hijos en la cárcel. Su salida no significó regreso al poder operativo. Significó constatación de que toda su familia inmediata estaba presa, juzgada o profugada. El 20 de diciembre de 2020, otro golpe al núcleo familiar. Antonio Oseguera Cervantes, el Tony Montana, hermano del Mencho, capturado en una zona suburbana de Guadalajara con armas en posesión. El Tony Montana era responsable de logística violenta, compra de armamento y lavado de dinero para el cártel. Era el hermano operador, el que estaba en el día a día, el que supervisaba acciones violentas y movía recursos pesados a través del territorio jalisciense. Era jefe directo de Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, antes de que éste se consolidara como operador autónomo. La periodista Anabel Hernández identificó al Tony Montana como pieza clave en la red de protección institucional que permitió al Sapo operar el rancho Izaguirre durante años con conocimiento de las autoridades. Su captura selló otro nodo de la red familiar que sostenía la estructura del cártel desde adentro. El 19 de noviembre de 2024, el yerno del Mencho, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, fue arrestado en Riverside, California. Pareja de Laisha Oseguera, la otra hija del Mencho, este hombre había fingido su propia muerte y vivía en Estados Unidos bajo identidad falsa. Era líder de alto rango del CJNG con conexiones directas con la familia. La residencia secreta en California, pagada con dinero del cártel, fue documentada por agentes federales durante meses. Otro pedazo del clan, otra extracción quirúrgica del organigrama familiar. 3 meses después, llegó el turno del cofundador. El 27 de febrero de 2025, Abraham Oseguera Cervantes, Don Rodo, hermano mayor del Mencho, fue recapturado en Tonayá, Jalisco. Don Rodo no era cualquier hermano. Era cofundador del CJNY. Era el responsable de lavar el dinero de Nemesio mediante la compra de ranchos, terrenos y propiedades, apoyándose en notarios públicos de Ciudad Guzmán y Autlán de Navarro para gestionar los cambios de titularidad. El Departamento del Tesoro lo identificaba como pieza clave del esquema financiero. Su esposa, Virginia León Osornio, invertía dinero ilícito en minas de oro de Michoacán y Nayarit. La primera detención de Don Rodo había ocurrido en abril de 2024, pero un juez lo liberó por irregularidades en el proceso. Esta segunda captura, en 2025, vino acompañada de prisión preventiva oficiosa en el Altiplano. Para febrero de 2026, cuando murió el Mencho, Don Rodo seguía detenido. El cofundador no estaba afuera para ayudar a sostener el cártel. El 5 de marzo de 2025,
ocurrió un golpe que no fue una captura, sino una exposición. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, encabezado por Indira Navarro, recibió una llamada anónima que apuntó a un predio en la Estanzuela, Teuchitlán. Cuando llegaron al lugar acompañados de la Guardia Nacional, descubrieron el rancho Izaguirre. Lo que encontraron destrozó cualquier narrativa de narcoempresario que el CJNG había intentado construir durante años. Crematorios clandestinos, 1.308 fotografías de pantalones, blusas, vestidos, zapatos, mochilas y objetos personales que pertenecieron a personas desaparecidas. Restos óseos calcinados con técnicas específicas para reducir el humo visible y la emisión de olores. Más de 200 pares de zapatos, cartuchos percutidos en el suelo, testimonios de sobrevivientes recogidos por el periodista Víctor Hugo Ornelas, que describieron cómo los reclutaban con falsas ofertas de trabajo en plataformas digitales, los llevaban al rancho con engaños, los entrenaban durante un mes incomunicados, y los ejecutaban si no cumplían con el adiestramiento. Uno de los sobrevivientes describió cómo mataban delante de los demás reclutas a quienes preguntaban si querían irse. Anabel Hernández documentó que el rancho operó así desde al menos 2018 y que no era un solo predio, sino una red de centros de exterminio que operaban en Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Lagos de Moreno. La Sedena, la Guardia Nacional y la FGR tenían información precisa del sitio desde 2018. Incluyendo zonas de influencia, familiares, domicilios y cómplices del sapo. Nadie actuó. Hasta hoy se han documentado al menos 6 sitios similares en Jalisco, en una cifra que el Estado oficialmente niega. El operador era Gonzalo Mendoza Gaitán, el Sapo, también conocido como el 090, líder del grupo élite delictivo de reacción inmediata. El Sapo es uno de los nombres que el gobierno mexicano sigue identificando como sucesor probable del Mencho, junto con el 03. Pero la exposición del rancho Izaguirre lo convirtió en uno de los criminales más buscados del país, con sanciones explícitas del Departamento del Tesoro estadounidense en junio de 2025. El daño reputacional para el CESJNGE fue catastrófico. El cártel pasó de ser presentado como narcoempresarial a ser presentado como industria de exterminio masivo. Esa transición no se revierte. El 29 de abril de 2025, Juan Manuel Abousaid del Valle, el Escorpión, importante operador del Mencho, fue arrestado en México y extraditado inmediatamente a Estados Unidos. La velocidad de la extradición, sin los años de amparos que habían blindado a otros, marcaba un cambio en la cooperación bilateral. Y luego empieza el año del derrumbe. Febrero de 2026. Cae el Mencho. 11 de marzo de 2026, 16 días después, cae Ricardo Ruiz Velasco, el R, el Tripa, el RR, capturado en Mexicali, Baja California, en la colonia Flores Magón. El R era el comandante operativo del grupo élite, el brazo armado más letal del CJNG, una unidad táctica entrenada para combatir a organizaciones rivales como el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato. Originario del barrio del Retiro de Guadalajara, había escalado bajo el mando de Daniel Quintero Riestra, mejor conocido como Dani Quintero, jefe de plaza arrestado en 2015. La caída de Quintero fue precisamente lo que abrió el camino del R hacia el liderazgo regional y se convirtió en jefe de plaza de Guadalajara y responsable de la propaganda audiovisual del cártel, incluyendo los videos virales de convoyes con equipo táctico y vehículos blindados que el CJNGE difundía en redes sociales como demostración de fuerza. El Tesoro americano lo había identificado como uno de los 5 líderes sancionados por terrorismo. La Razón y Milenio lo señalaban como presunto sucesor del Mencho con casi la misma probabilidad que el Jardinero. También se le vinculaba con el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada en mayo de 2025 en Zapopan, en plena transmisión en vivo. Esa exposición pública lo había convertido en blanco prioritario. 27 de abril de 2026. Cae Audias Flores Silva, el Jardinero, en El Mirador, Nayarit, escondido con medio cuerpo en una tubería de desagüe. 19 meses de seguimiento, 380 operaciones de inteligencia, 100 horas de ensayos helitransportados, 48 horas de vigilancia aérea continua. Sin disparos.
El segundo al mando reconocido, el arquitecto de los protocolos de seguridad del Mencho, el que compraba armamento pesado a proveedores europeos y construía hospitales privados para que su jefe no apareciera en registros médicos oficiales. El mismo día, en Zapopan, cayó César Alejandro N., el Güero Conta, operador financiero principal del Jardinero, que lavaba dinero mediante empresas fachada e inversiones en productoras de tequila. Sumémoslo en una sola página mental: el fundador muerto, el heredero natural sentenciado a perpetua en Washington, el cuñado financiero extraditado y enfrentando perpetua, los 3 hermanos González Valencia, presos o sentenciados, la esposa del Mencho con condena cumplida, el hermano operador detenido, el cofundador detenido, el yerno detenido en California, el segundo al mando capturado en un tubo de desagüe, el comandante del brazo armado capturado en Mexicali, el operador financiero del segundo capturado el mismo día, los crematorios expuestos, la estructura familiar entera, la columna vertebral del clan que sostenía el cártel mediante lazos de sangre y matrimonio, neutralizada en una década de operaciones que tuvo su punto de inflexión definitivo en los últimos 60 días. García Harfuch lo dijo en conferencia de prensa con la frialdad institucional de quien presenta un balance. El poder del CJNG disminuyó. La frase, simple, oculta el hecho de que disminuir es un eufemismo amable para describir lo que en realidad ocurrió, que es un vaciamiento sistemático del organigrama desde la cabeza hasta los nodos financieros. El CJNG sigue operando. Los laboratorios en Jalisco y Zacatecas no tienen vacaciones. Las rutas de cocaína desde Centroamérica siguen activas. Las células en California, Texas e Illinois no cancelaron pedidos. La organización es una hidra. Pero las cabezas que cayeron en estos 60 días, sumadas a las que ya estaban caídas desde 2014, conforman la lista de pérdidas más larga que cualquier cártel mexicano haya sufrido en su historia documentada. Lo que viene es una pregunta sin respuesta clara. El 03, Juan Carlos Valencia González, hijastro del Mencho, ciudadano americano nacido en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984, identificado por el Wall Street Journal como nuevo líder de facto desde marzo. Hijo biológico de Armando Valencia Cornelio, fundador del Cártel del Milenio, lo que lo convierte en confluencia genética de 2 dinastías del narcotráfico mexicano. Su nacionalidad estadounidense le da una capa de protección legal que ningún operador nacido en Jalisco tiene, y tiene a Washington discutiendo los límites de la propia Constitución sobre derecho a ciudadanía por nacimiento. El sapo Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, con el respaldo explícito de familiares del Mencho, según testimonio protegido de la FGR de un ex guerrillero del Frente 30 de las FARC, que fue su escolta personal, pero quemado públicamente por el Rancho Izaguirre y con sanciones del Tesoro estadounidense. Castillo Ramírez, yerno del Mencho a través de su hija Jessica Joana Oseguera, la Negra, con control de Colima y los precursores químicos chinos que llegan en contenedores camuflados al puerto de Manzanillo. Heraclio Guerrero Martínez, el tío Laco, con poder regional en Michoacán y control sobre redes de robo de combustible. Carlos Andrés Rivera Varela, la Firma, señalado por el FBI como nexo colombiano del CJNG, vínculo directo con la cocaína sudamericana sin intermediarios. 5 candidatos para una organización que ya no tiene clan central, que ya no tiene linaje, que ya no tiene a su fundador, ni a su segundo, ni a su tercero, ni a su brazo financiero, ni a su brazo armado táctico. La sucesión más complicada del crimen organizado mexicano contemporáneo se está intentando resolver sobre escombros. Y mientras tanto, el cartel de Sinaloa, que también está fragmentado tras la entrega del Mayo Zambada en julio de 2024, y las declaraciones de culpabilidad de Ovidio y Joaquín Guzmán López en cortes federales americanas, mira el escenario jalisciense con apetito territorial. La guerra interna entre los Chapitos y la Malliza ha dejado un rastro de sangre en Culiacán, Mazatlán y una docena de ciudades del noroeste. Pero esa misma fragmentación que debilitó al Sinaloa también dejó a sus operadores hambrientos de territorio. Colima, Guanajuato, Michoacán. Estados donde ambas organizaciones llevan años disputando rutas estratégicas y plazas de distribución. El CJNG está con la guardia más baja de los últimos 15 años,
Sinaloa lo sabe perfectamente. Y los operadores regionales del cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, la familia michoacana, los Viagras y otros grupos locales también lo saben. Cada vacío de poder dentro del CJNG es una invitación abierta a que organizaciones más pequeñas le arranquen pedazos de territorio que durante años nadie se atrevía a tocar. La lección histórica que se puede sacar de esta enumeración no es nueva, pero vale repetirla. Los cárteles construidos alrededor de un solo hombre y un solo clan son extraordinariamente eficientes mientras ese hombre y ese clan están vivos y libres. Son catastróficamente frágiles cuando el sistema empieza a desmontarse pieza por pieza desde la familia hacia afuera. El cártel de Sinaloa lo demostró cuando cayó el Chapo y los chapitos sostuvieron por un tiempo, hasta que el Mayo se entregó y el equilibrio interno se rompió. El CJNG está demostrando lo mismo en versión acelerada. Solo que, con una diferencia importante, el sucesor natural de sangre, el Menchito, está en una celda federal del norte de Estados Unidos, cumpliendo cadena perpetua más 30 años. Esa puerta estaba cerrada antes de que la sucesión empezara. 60 días en total, contando desde el 22 de febrero hasta el 27 de abril de 2026. El fundador histórico, el segundo al mando reconocido, el comandante del brazo armado, el operador financiero principal. Y antes de eso, una década entera de capturas, extradiciones y exposiciones que vaciaron metódicamente cada estructura de soporte que el cártel había construido durante 17 años. La lista de las peores pérdidas del CJNG en toda su historia no es una colección de casos aislados. Es la crónica de un desmantelamiento sostenido que culminó, casualmente, justo cuando la organización estaba en su pico de expansión territorial. La hidra todavía sigue viva, pero las cabezas que le quedan hoy ya no son las mismas que construyeron este imperio violento.